espacio al senador de la República, Ricardo Monreal, diputado electo al Congreso en la próxima legislatura, colaborador en este espacio y siempre lo será desde luego y será también bienvenido. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pepe? Me da mucho gusto saludarte y saludar al auditorio que te es muy fiel en todo el país. Sí, caray. Andas y fuera del país. Andas del tingo al tango. Sí. Estabas ayer estas horas sentado en la mesa con la... ¿Cómo hay que llamarla? Es candidata... No, es virtual presidenta. Virtual presidenta electa. No, virtual presidenta. Cuando le entregan la constancia... y cuando le entregan ¿De mayoría? De mayoría y la calificación, el tribunal es presidenta electa. Y luego cuando toma protesta es presidenta constitucional. Entonces son tres categorías y en este momento es virtual presidenta. Virtual presidenta Claudia Sheinbaum. Sí, ayer a estas horas Estabas con Adán Augusto, tú y ella, solos. Sí. Y estaba una tercera persona que era Saldívar también, el ministro Saldívar, ex-ministro. Arturo Saldívar, ministro en retiro. Que estábamos, pero primero subimos y luego él se incorporó para el tema de la reforma y de la agenda de discusión, foros. Planeamos de qué manera podríamos abrir al debate y al diálogo social esta reforma. Ha trascendido que tú vas a encabezar la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados, con ese carácter, posiblemente presidente de la Junta de Coordinación Política, ahora lo eres en el Senado, y en el Senado de la República posiblemente quien encabece la mayoría de Morena será Adán Augusto López Hernández, quien fue secretario de Gobernación, y Corcholata, igual que tú en su momento. Sí, es una posibilidad. Está insistiéndose en los sótanos de la política. Es una posibilidad muy cercana, Pepe, porque recordarás que en el acuerdo político que firmamos quienes participamos en el proceso interno, se decía que dentro de los 5 participantes distintos al que ganara la elección, uno iba a quedar de líder del Senado, otro líder de la Cámara de Diputados y los restantes se podrían incorporar al gabinete presidencial. Te recordarás que eso decía. En el caso de los 5 aspirantes a suceder al presidente que participamos en el proceso interno, 4 de ellos están en el Senado. Yo soy el único que está en la Cámara de Diputados, es decir, Adán Augusto, Marcelo Ebrard, Fernández Noroña y Manuel Velasco, los 4 van a repetir o van a ir al Senado. Sí, porque Noroña viene de diputados. Y Velasco es el único que se reelige, Manuel Velasco. Correcto. Y en el caso de la Cámara de Diputados soy el único de los 6 que participa como diputado encabezando la circunscripción segunda del país. Entiendo que en la reunión se determinó que la reforma al poder judicial se va a consultar. Sí. Y hay una ruta. ¿Cuál es esa ruta que han establecido ya bajo la dirección de Claudia Sheinbaum? La doctora Claudia definió 5 prioridades o las 5 reformas prioritarias en este primer momento del inicio de legislatura que comienza el 1 de septiembre de este año. ¿Cuáles son esas 5 reformas? Una, la reforma judicial, que es la que ha tenido mayor resonancia, mayor polémica, mayor discusión. Ha generado impacto en los mercados, mayor discusión y mayor polémica. Segunda, una reforma a la ley del ISSSTE que con motivo de los acuerdos con los maestros vamos a intentar aprobar como prioridad. ¿Cambio constitucional? No, cambio legal. Cambio legal. Es ley del ISSSTE. Correcto. La tercera sí es cambio constitucional, que es elevar a rango constitucional las becas de preprimaria, primaria y secundaria de manera universal que planteó la doctora Claudia Sheinbaum a lo largo de su campaña. Lo mismo la protección a las mujeres. Esa es la otra, que es una especie de ley de cuidados o sistema de cuidados que se eleva a rango constitucional, en donde se entregará un apoyo económico a las mujeres de 60 a 64 años. ¿Sin afectar los pagos de la tercera edad? Sin afectarlos. Ok. Y una quinta, ya llevo 4, una quinta que es un planteamiento que hizo la doctora en la campaña, es la no reelección de puestos de elección popular,
presidentes municipales, diputados, senadores, diputados locales, todos alcaldes en la ciudad, alcaldes, se elimina el sistema de reelección y se establece una nueva modalidad, como antes estaba. Pero esto se aplicará hasta el 2030. La vacatio legis, que es una figura jurídica en donde se aprueba pero se aplica posteriormente, será prevista en los transitorios. Por ejemplo, tú vas a salir diputado federal. Tú podrías reelegirte para la siguiente legislatura, sí, después de 2027. 30, hasta el 30. Correcto. Y ya después ya no. Ya no. Es decir, es que toma el tema de senadores. Recuerda que los senadores en este momento, tanto como los diputados y presidentes municipales y alcaldes, pueden ser reelectos. Entonces, es la última reelección de aprobarse la reforma constitucional de senadores, 24 al 30, y en el 30 ya no se permitiría la reelección en el 36. ¿Por qué? ¿Por qué la doctora Sheinbaum apoya cancelar esa posibilidad? Porque ella cree en el sufragio efectivo no reelección, que lo planteó Francisco I. Madero, y porque cree que debe haber una renovación periódica de liderazgos, de ir formando nuevos cuadros políticos, aunque también hay razones de peso que orientaron a apoyar la reelección. Yo era legislador, voté en contra, pero la doctora Claudia Sheinbaum piensa que es sano retornar al principio de la no reelección, para no perpetuar liderazgos en las cámaras o para un poco entreverar generacionalmente a jóvenes y a mujeres, o bien ir refrescando los liderazgos en el país en los puestos legislativos. El punto de las plurinominales. En las iniciativas que envía el presidente de carácter constitucional, fueron 18 constitucionales, sí, 2 legales. Una de ellas me llama mucho la atención, la eliminación de las diputaciones y senadurías plurinominales, sí, para que la Cámara de Diputados quede con 300 de mayoría, punto, al que eligieron, y al que no, pues no, y los senadores queden 64 también, y al que eligieron, qué bueno, y al que no, pues no. Sí. A ver, ese es un punto clave que también vale la pena mencionarlo, aunque no ha causado tanto impacto como el de la reforma judicial. No te rías. Es que es importante, porque junto con la no reelección, lo que plantean las reformas constitucionales que inició el presidente y que están en Cámara de Diputados, es esa, de eliminar la representación plurinominal. En el mundo, Pepe, hay países que solo aplican la mayoría relativa, es decir, se eligen de manera directa en las urnas el que ganó, quienes van a ser los legisladores, diputados, alcaldes, lo que sea. En este caso también es sano, porque ha sido una demanda de la oposición y demanda nuestra a través de décadas, de años. Ahora se plantea que se eliminen 200 diputados de representación proporcional y 64 senadores de representación proporcional y de primera minoría. Pero ¿dónde queda aquel principio que dio lugar a estos plurinominales? Reyes Heroles fue la reforma del 77. En el 77 lo introdujo primero como diputados de partido y luego fue evolucionando a 100 diputados plurinominales. Para que los perdedores tuvieran algo de representación. Se incrementó los 200 plurinominales. Sin embargo, esta propuesta de modificación a la Constitución, de eliminación de plurinominales, la han planteado casi todos los partidos, porque dicen, en un régimen de partidos maduro, no tiene por qué haber apoyos o ayudas artificiales. El que gana, gana y el que pierde, pierde. Yo tengo mis dudas, pero finalmente está planteada la eliminación de la representación proporcional. Pero esta reforma está fundando un partido hegemónico, autoritario, total, una aplanadora. De hecho, los regímenes de partidos mayoritarios así lo hacen. Hay varios países en el mundo que observan el principio de mayoría relativa. También hay regímenes parlamentarios que solo observan la representación proporcional. Es decir, no hay votos directos en las urnas por personas, sino hay un voto
por una lista de personas que van como plurinominales. La gente vota por el partido, no vota por las personas. Y México, desde Reyes Heroles, empezó la evolución electoral que concluyó en una fórmula mixta con preponderante mayoritario, es decir, 300 diputados de mayoría en 300 distritos electos y 200 por representación proporcional. Sin embargo, repito, todos los partidos, todos sin excepción a través de la historia, han planteado la supresión de la mayoría, de la representación proporcional. Han planteado la eliminación de los 64 senadores y volver al origen del Senado. 2 representantes de mayoría por estado, que son paritarios y que obedecen a que ellos son representantes de la entidad federativa. Pues sí, pero si Morena arrasa nuevamente en las elecciones, como ocurrió este 2 de junio... Fue inédito, claro, porque... Es buen ejemplo, Pepe. Yo te diría, es tan buen ejemplo... Estados Unidos, el viejo PRI, ustedes, supongamos que es un buen ejemplo, porque si... no estoy de acuerdo con que se hable del viejo PRI. Me quedé pensando, pero... Tú fuiste priista, lo sabes muy bien. No, sí, y respeto al PRI, y respeto a muchos agentes del PRI. Pero a ver, yo te diría que si se hubiera aplicado esta fórmula o que ya se hubiera aprobado la reforma en materia constitucional de eliminación de pluris, simple y sencillamente, Pepe, tendría a Morena, Verde y PT 248 diputados. Y entre PRI, PAN, PRD tendrían el resto, que es como el 85% para la coalición, contra el 15% o 20% contra el resto de los partidos. Y en el Senado, que sería más grave, serían 60 senadores de 64 contra 4 del PAN. No estaría representado... Ni PRI, ni Movimiento Ciudadano, ni... No estaría nadie, porque no ganó nadie, no ganó nadie mayoría. Fueron 30 senadores, 30 estados que ganaron mayoría y 2, Querétaro y Aguascalientes, que ganó el PAN mayoría. Bueno, y si Morena anda tan caliente con este asunto, ¿por qué no proponen de una vez una reforma política a fondo donde sea viable la segunda vuelta electoral y que se acaben tantas puñaladas? Sí, yo creo que esa es una... Mira, durante mucho tiempo ha sido planteada la segunda vuelta. Es decir, aquel que no obtenga el 50% van a una segunda vuelta solo con los 2 punteros. Se ha planteado, no ha pasado. Cuando el PRI y el PAN eran mayoría, lo plantearon, pero no pasó. Al final no estuvieron de acuerdo. Lo mismo de esta fórmula llamada segunda vuelta. Hay otras fórmulas, por ejemplo, el régimen parlamentario. Hay muchos que dicen, ¿por qué no abandonamos el régimen presidencial y nos convertimos en un régimen parlamentario, en donde sea el Parlamento la cabeza y el núcleo de las decisiones políticas y no sea el presidente? Tú sabes que en los regímenes parlamentarios circula todo alrededor del Parlamento, de tal suerte que los secretarios o ministros son del Parlamento, que el primer ministro surge del Parlamento, que todo el gobierno surge del Parlamento. Como el Reino Unido, por ejemplo. El Reino Unido tiene un sistema, más que el Reino Unido, es una monarquía parlamentaria. Te diría los países nórdicos, Dinamarca, por ejemplo, varios países del mundo tienen sistemas parlamentarios. Suecia, Suiza, los países nórdicos tienen el sistema estrictamente parlamentario. Otros tienen una mezcla de régimen presidencial con régimen parlamentario. Y ahora ha ido evolucionando. La India tiene un régimen parlamentario con un presidente. Israel tiene un régimen parlamentario con un presidente electo. Y antes el régimen parlamentario puro no. Era simplemente, Pepe,
del Parlamento salen todos. Queremos el primer hablar... ministro, los ministros de Educación, de Justicia, todos salen del Parlamento y las decisiones las toma el Parlamento. Ricardo Monreal, queremos hablar, si nos permites, después de un corte. ¿Aguantas unos minutos Sí, más? claro, los que sean. Bienvenido, claro, porque queremos hablar ya de la reforma al Poder Judicial Sí, cómo no. y todo lo que ha suscitado y preguntarte así abiertamente, ya me conoces, ¿para qué esta faramalla de buscar diálogo con los que saben y entienden si ya la decisión está tomada por el presidente y va porque va? Regresamos a la conversación con Ricardo Monreal, colaborador en este espacio de noticias de Grupo Fórmula, siempre agradecidos por su presencia y su punto de vista. Aquí se escuchan todas las voces. Ricardo, la tuya, por supuesto, en lugar muy principal. Nos fuimos a corte y te pregunté con toda intención, ¿para qué tanto brinco si el suelo ya sabemos que está parejo, disparejo, según lo quieras ver? ¿Para qué convocan al diálogo para analizar la reforma con los expertos, abogados, ministros, exministros, en fin, universidades? ¿Para qué si ya el presidente en la mañana dio el golpe en la mesa y dijo, va porque va y no me le cambian una coma? No, yo creo que sí es importante el diálogo, porque el ejercicio pasado, a partir del 5 de febrero, la Cámara de Diputados llevó a cabo foros sobre las 18 reformas o iniciativas de reformas constitucionales y la Corte no asimiló que era seria la decisión del planteamiento que el presidente había hecho. ¿Por qué no lo asimiló? Porque en ese momento sabía la Corte que las cámaras no tenían mayoría calificada, Morena y que no iban y a sus pasar. aliados, y que no iban a pasar. Entonces, incluso cuando se presentaron las conclusiones, Pepe, despreciaron al Congreso, despreciaron a la Cámara de Diputados, diciendo que vaya un representante, no vamos a ir nosotros. Hubo un representante de la Corte y hubo las dos ministras, Yasmín Esquivel y Loretta. Pero no creyeron. Las ministras de Morena. Sí, no creyeron, las propuso el Senado, pero no creyeron, Pepe, los ministros, que el resultado electoral del domingo 2 de junio se diera en las proporciones que se dio. ¿Ni ustedes? Yo sí, porque habíamos hecho todo para obtener ese resultado, porque no hubo ruptura, no hubo fisuras en nuestras etapas de proceso interno y tuvimos una candidata muy aplicada, bien estructurada, seria, propositiva, con una propuesta programática sensata y muy progresista. Entonces sí sabíamos, pero ellos no lo sabían, Pepe, los ministros, y yo creo que minimizaron el que pudiéramos obtener la mayoría calificada. Y Yo ahora creo que ahora... ¿Están llorando las consecuencias? Ahora creo que la soberbia siempre es mala, en cualquier momento y en cualquier lugar. La soberbia y la arrogancia en cualquier posición siempre es indeseable. ¿Te refieres a la soberbia presidencial? No, a la soberbia y a la arrogancia de algunos de los ministros de la Corte. Los conozco a todos. Nunca había habido una confrontación tan fuerte con el presidente. Y yo no creo en eso, Pepe. Yo no creo en que la división de poderes, el equilibrio entre los mismos, se dé en razón de desencuentros permanentes. Creo que les faltó pericia, talento, porque el encabezar un órgano del Estado como el Poder Judicial no basta con que seas buen abogado. Se requiere también un hombre, una mujer sensata que pueda llevar a cabo asuntos de colaboración y de coordinación entre los poderes. La división de poderes no implica una confrontación permanente, como lo afirmé. Entonces, Pepe, yo creo que no pensaron, no midieron, y ahora están en una encrucijada los ministros de la Corte frente a una posibilidad real de una reforma. Entonces, te aseguro que van a aceptar el diálogo. Los ministros de la Corte van a acudir a los foros a defender su posición. Por eso digo que sí tiene sentido el hecho de convocar a foros para revisar la reforma judicial. Pero te vuelvo a preguntar lo mismo, ¿para qué diablos sirve si Porque ya no sabemos, puede enriquecerse, pueden surgir ideas innovadoras, pueden surgir
propuestas que se atiendan. No sabemos, Pepe, sino lo sabremos hasta que tengamos el Parlamento abierto, los foros, y podamos de estas conclusiones impactar o llevar implícitas ciertas de las reformas o propuestas o modificaciones que surjan de académicos, de legisladores, de ministros, de jueces, de magistrados. ¿No te parece que chocan Claudia Sheinbaum y el presidente de la República? La virtual presidenta electa obviamente no puede todavía mandar y el presidente no se acaba de ir. Y por un lado la presidenta electa dice conciliación, conciliación y más conciliación, calmado, tranquiliza los mercados, en fin. Y por otro lado el presidente muy agresivo señala, esto va porque va y se acabó y ahora se aguantan. No, yo creo que el presidente, mira, yo no... ¿Quién manda? ¿Quién va a mandar? Ahorita manda el presidente porque está en funciones. Y yo creo que una de las virtudes políticas que tuvo Claudia Sheinbaum en el desempeño de su campaña fue precisamente esa, Pepe. No alejarse del presidente. Fue una afortunada relación, porque el resultado electoral, Pepe, si lo vemos con profundidad, se debe a un ejercicio plebiscitario del presidente por sus políticas públicas, combinada con una mujer confiable. Entonces, para mí, el presidente y la presidenta virtual caminaron juntos de la mano y eso le generó a la mayoría de la población confianza para votar por ella. Yo no le minimizo ni le disminuyo méritos al presidente de la República en la elección del pasado domingo 2 de junio. Pero el presidente de la República le está dejando, lo leí el otro día, un pliego de mortaja a Claudia Sheinbaum. Le está dando las instrucciones, el menú, la lista de todo lo que tiene que hacer Claudia Sheinbaum. Sí. Es una opinión, pero yo no creo eso. Yo creo que el presidente va a respetar a Claudia. Yo creo que el presidente va a cumplir su compromiso de irse a la vida privada y yo creo que va a ser excelente presidenta Claudia Sheinbaum. Va a tomar sus decisiones y va a actuar en razón de los intereses de la patria. Va a continuar con el ideario del presidente, sí, y vamos a continuar profundizando el proceso de transformación, porque eso dijo el ciudadano en las urnas y eso no nos podemos equivocar. Nosotros quienes fuimos electos tenemos un mandato de casi el 60%, 36 millones de personas que votaron por Claudia Sheinbaum, nos dijeron, este es el rumbo que queremos que ustedes tomen cuando asuman su responsabilidad constitucional. Y eso es lo que hay que hacer, Pepe. Te agradecemos mucho, como siempre. Bienvenido con tu comentario, que es parte de este noticiario. Gracias, Pepe. Un saludo. Espero que lo siga haciendo a pesar de la chamba. No, siempre, si tú me permites y si el público me permite, seguiré aportando e intentando hacer lo mejor posible para ustedes. Ricardo Monreal es 4x4, es todo terreno. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.